Bueno, buenas tardes, sean todos bienvenidos. Veo caritas que han coincidido a lo largo de todas estas jornadas de charlas sobre la salud. Hemos hablado sobre oncología, hemos hablado sobre nutrición, también hemos tratado de trabajar y conocer nuestra piel. Y en esta ocasión vamos a hablar de la salud mental. Estas charlas vienen dadas desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, organizadas también desde la Universidad Popular Juan Rodríguez de Oreste y subvencionadas directamente de la Federación Española de Universidades Populares, que son los que nos han facilitado los medios para poder realizarlas. En esta ocasión tenemos a Dacil Santana, que es una gran conocida de la Universidad Popular, concretamente del centro de Ciudad Alta, donde hemos podido contar con ella. Y vamos a hablar de esos patrones negativos, esos patrones mentales que nos amargan la vida a nosotros y a los que nos rodean muchas veces, cómo tratar de identificarlos y de cambiarlos. La recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Primero que todo, les aseguro que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Es verdad que uno, como en todo, si una cosa no se repite, se pierde un poquito la práctica. Espero no haberla perdido lo suficiente. Esto de las charlas, porque en la psicología sí que he seguido todos estos años y me alegro mucho de poder decir esto. Ya me han presentado, con lo cual podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sí que iba a decir que a alguien por aquí le dije, lo voy a poner de ejemplo de este taller, me decía ahora una cosa que digo, es que sirve perfectamente como introducción, porque a mí me gusta poner ejemplos reales de todas las cosas, porque es que al final de lo que hablamos es de la realidad, ¿no? De nuestros pensamientos. Y me decían por ahí, Dacil, no te preocupes, porque a lo mejor dentro de una hora y algo las personas se levantan y se van, pero no es por ti. No es que tu charla sea aburrida, no te preocupes, no te sientas mal por eso, sino que es que aparcan el coche en zona azul y hay que salir corriendo. ¿Por qué puede ser este un ejemplo de un patrón negativo? ¿Por qué tengo yo que pensar que las personas cuando se levantan y se van por mí? Solo es a reflexión, no es para que me lo digan ahora, que luego tenemos una parte de preguntas y si no a lo mejor no acabamos. Esa tendencia a imaginar cosas que no son reales sin ningún tipo de fundamento en la realidad son los patrones de pensamiento, pero vamos a empezar por el principio, porque si no para nada la presentación. Quien me conoce sabe también que yo tiendo a hacer una introducción para ir adentrándonos en el tema y para que podamos comprender mejor la importancia del tema que nos ocupa, ¿no? Y tal es la introducción que voy a nombrar algunas ramas o disciplinas de la psicología rápidamente, ¿vale? La psicología experimental, que comenzó más o menos a finales del siglo XIX, psicoanálisis, lo mismo, psicología del aprendizaje, psicología cognitiva, sobre los años 50 o 60 del siglo pasado, que es la rama en la que nos vamos a centrar hoy, y ahora veremos por qué. La psicología humanista, me encanta, todas me encantan. Tengo que decir también que tenemos que tener claro que cada una de estas ramas aporta un conocimiento único e interrelacionado con las demás. ¿Vale? No es una competencia, y mucho menos en el día de hoy en el que cada vez más se sabe que el conocimiento debe ser y es multidimensional, que el ser humano es multidimensional y que todas las ramas de la psicología nos aportan un conocimiento valioso. Neuropsicología y psicología biológica, fíjense que siglo XIX y 20 y 21, porque bueno, esto sigue a pasos agigantados avanzando en conocimiento, también tiene que ver mucho con las técnicas de neuroimagen y con todas las nuevas tecnologías que permiten el estudio cada vez más complejo de esta realidad que es muy, muy importante y muy interesante. La psicología clínica y psicoterapia se refiere a la profesionalización de lo que es la psicología, que tampoco fue desde el principio, es decir, ya el poder aplicar la psicología como terapia, ¿no? Como clínica para las personas.
Y eso también fue a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Y otra rama, psicología forense y jurídica. Todo esto es eso, una introducción y un poco, yo creo que lo que quería yo resaltar aquí es que cada una de las ramas aporta un conocimiento muy importante. Y que nos vamos a centrar en la psicología cognitiva porque vamos a hablar de pensamientos y los pensamientos se analizan, se estudian desde la psicología cognitiva fundamentalmente. ¿Vale? Psicología cognitiva, que es la vertiente de la psicología que se dedica al estudio de los procesos mentales como la percepción, la planificación o la extracción de inferencias, causalidades, ¿vale? Surge como reacción al conductismo, en el que todo era, pues eso, estímulo-respuesta, y se preguntaban, ¿cuáles son los procesos mentales internos que subyacen a eso? O sea, no solamente la conducta explica al ser humano, ni muchísimo menos. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues surge la psicología cognitiva, que estudia los procesos mentales, otra vez decimos, como el pensamiento, el lenguaje, la memoria y la percepción. Vemos también que son procesos que están íntimamente relacionados. Aquí vemos ahora, ¿qué es un pensamiento? Y ahora, sin que me respondan tampoco, pensemos. ¿Qué es un pensamiento? Porque parece como muy obvio, muy fácil, pero no lo es cuando tratamos de definirlo. ¿Qué es? ¿Es una imagen? ¿Es una palabra? ¿Es una idea? ¿O es todo? Es muchas cosas. Cuando tratamos de definirlo ya cuesta un poquito más, porque si yo pienso ahora en una imagen de una persona o de lo que sea, eso es un pensamiento. Pero también es un pensamiento el mañana tengo que ir a trabajar, por ejemplo. ¿No? Entonces, ¿cómo lo definimos? Y vamos a diferenciarlo también de lo que es una creencia. Un pensamiento es pura información que circula en nuestro cerebro a través de las neuronas, las células nerviosas que tenemos en el cerebro. Sabemos, primero que todo, entonces tenemos que es pura información, que es un proceso mental de manipulación de información, y esto me encanta, que involucra razonamiento, resolución de problemas, toma de decisiones y generación de ideas. Una idea también es un pensamiento. A mí se me ocurre ahora, pues mira, Dácil, pone el ejemplo de la zona azul en el taller. Y eso ha sido una idea, ha sido un pensamiento. Luego ya está lo que yo hago con ese pensamiento. ¿Lo pongo en marcha a través de una decisión o no? Seguimos. Cantidad de pensamientos. Esto, y es la imagen que acaba de salir también anterior, lo que nos viene a decir es que por qué es importante saber, bueno, que podemos vivir tranquilamente sin saberlo también, pero yo creo que sufriendo a lo mejor un poquito más. ¿Cuántos pensamientos tenemos a lo largo de un día? Muchísimos. Sentimos de verdad que la mente no para, ¿verdad? Está siempre en funcionamiento. De hecho, yo antes pensaba que la mente nunca se quedaba en blanco. Ahora creo que hay una manera. A lo mejor alguien se acuerda de cuál es la manera. Y si no, después en la parte de las preguntas, si me lo recuerdan, lo digo. ¿Hay alguna manera en algún momento preciso en el que podemos lograrlo? Pero la mente siempre está funcionando. Tenemos muchos pensamientos a lo largo de un día. Y la mayor parte de ellos, automáticos, rápidos, van solos. Vale. Vale, ahora íbamos a hacer esa distinción que decía hace un momento entre lo que es un pensamiento y lo que es una creencia. Las creencias también se estudian en psicología cognitiva. También son muy importantes, pero hay diferencias entre lo que es un pensamiento y lo que es una creencia. Es un poco difícil a lo mejor también de comprender a priori, no sé si lo pensamos. Yo diría que un pensamiento es una unidad más, vamos a decirlo coloquialmente, más pequeña de información que una creencia. Una creencia está compuesta de pensamientos, pero los pensamientos pueden no ser creencias. Es un poco complejo, ¿verdad?
La creencia es, digamos, una aceptación, una teoría de algo, una aceptación de algo como verdadero, generalmente sin necesidad de una prueba inmediata. Las creencias pueden basarse en experiencias previas, en emociones, en información transmitida, en intuiciones. No siempre requieren de un análisis racional o de una evidencia empírica. Eso está claro, si no, no sería una creencia. Si yo digo yo creo, ya estoy diciendo en la información que doy que no estoy seguro del todo. Esa creencia puede regir mi vida, pero no deja de ser una creencia. Si yo tengo unos datos empíricos y objetivos que me demuestran que eso es así, ya no es una creencia. ¿Estamos de acuerdo? No vamos a entrar ahí. Hay talleres que he hecho de varias sesiones que hablan de las creencias, con lo cual no puedo sino nombrar la definición para distinguirla de los pensamientos. Los pensamientos, digamos que, no me gusta decir que son más simples porque no es eso, pero digamos que son unidades de información más reducidas y que pueden ser o no creencias. Un pensamiento, como decíamos antes, puede ser una imagen, un recuerdo, por eso nombrábamos antes la memoria, una idea, lo que voy a hacer mañana, que de repente se van, es que la charla está siendo muy aburrida. No es una creencia, es un pensamiento. También, en ese caso también podría ser una creencia. ¿Ven? Porque yo estoy hablando de una teoría sobre algo, pero no siempre es así. Bueno, el inconsciente. Seguimos en la parte de entender cómo funcionan algunos mecanismos y en esta parte introductoria para comprender la esencia de lo que estamos viendo aquí. Este término nos suena. El inconsciente, hay muchas personas que lo llaman el subconsciente. El inconsciente, llamado así, a mí me gusta mucho más que el subconsciente, viene del psicoanálisis, que lo nombré antes. De hecho, es pues uno de los conceptos principales del psicoanálisis en cuanto a estudio y funcionamiento de la mente, ¿no? Y esta imagen del iceberg es una metáfora, es un ejemplo, es algo ilustrativo de cómo funciona nuestra, en psicoanálisis se dice nuestra psique, nuestra mente, en este sentido de la conciencia y el inconsciente. La conciencia sería esta parte de aquí. ¿Y por qué es ilustrativo el iceberg? Porque el inconsciente, que es la parte que está debajo, que está, digamos, oculta, lo que Jung llamaba la sombra, es esta parte de aquí. ¿Y esto qué quiere decir? Que es mucho mayor esa parte donde no tenemos tan fácil acceso que la conciencia. Por ejemplo, yo soy consciente ahora de que estoy aquí hablando con ustedes y ustedes son conscientes de las cosas que están pensando de mí y de este contenido en este momento. Pero no son los únicos pensamientos que están ahora trabajando, ni las únicas creencias. Hay un montón de cosas que se guardan aquí que están ahora mismo funcionando en nuestra mente. Y siempre, ¿vale? Entonces, no es nada malo. Jung le dice la sombra no porque sea algo negativo, sino como que está oculto. Pero que tenemos que ponerle luz con mucho cariño, poquito a poco, no con demasiadas expectativas de llegar a todo, porque es un mundo increíble, pero sí sabiendo que podemos comprender un poquito lo que hay ahí para lo que no nos hace bien, cambiarlo, simplemente. Por eso digo con mucho cariño, porque siempre hay cosas aquí que no nos gustan demasiado. Hay cosas que sí nos gustan y cosas que no. Entonces tenemos que poner el foco en vamos a ser amables con nosotros mismos, vamos a ver lo que hay con tranquilidad, diciendo somos seres humanos, todos tenemos, voy a poner entrecomillados, virtudes y defectos, cosas que nos gustan, cosas que no, pero vamos a mirarlo. Porque la única forma de cambiar cualquier cosa es mirarla. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí se guardan muchísimos patrones de pensamiento y creencias inconscientes. Y es también lo que vamos a ver, hoy. Ay, estoy dando donde no es. ¿Qué son entonces los patrones de pensamiento? Hemos visto lo que es un pensamiento y ahora vamos a ver lo que son los patrones de pensamiento. Yo no sé si ustedes saben de costura, algunos o algunas,
¿no? ¿Saben lo que es un patrón? Y no de costura, sino de cualquier otra. Hay patrones. ¿Qué significa patrón? Pues algo que se establece como para repetirlo, ¿no? Como diciendo, este es el orden que tengo que seguir para hacer esto bien. Pues los patrones de pensamiento se llaman así porque son, en psicología y en neurociencia, son formas repetitivas de procesamiento mental o secuencias de ideas que surgen en respuestas, y esto es muy importante, a ciertas situaciones o estímulos. Estos patrones se refieren a la manera en la que interpretamos y damos significado a la información que recibimos. Pueden estar influenciados por experiencias previas, por emociones del momento, tenemos ejemplos de todo esto, y experiencias personales, y pueden volverse automáticos con el tiempo. ¿Ven la relación con la diapositiva anterior? Si yo un patrón de pensamiento lo tengo automático, ¿dónde creen que se guarda? ¿Se guarda en la conciencia? Si se guardara en la conciencia lo tendríamos aquí ahora machacándonos. Se guarda en el inconsciente. Y se guarda como un hábito mental. Sabemos lo que es un hábito, el establecimiento continuo de una conducta, por ejemplo, de una respuesta generalmente conductual. Un hábito mental es lo mismo, es un hábito también. Entonces, desde el punto de vista neurocognitivo, estos patrones están mediados por redes neuronales en el cerebro que se activan de manera reiterada, es decir, repetitiva, consolidándose como hábitos mentales. Ahora podemos pensar, ¿no? ¿Me estás diciendo hábitos mentales? Eso quiere decir que difícilmente lo podré cambiar yo eso. Error. Igual que se pueden cambiar los hábitos conductuales, se pueden cambiar los hábitos mentales. De hecho, la investigación más actual en neurociencia, en neuropsicología, habla de la plasticidad neuronal. Es decir, del cambio estructural en las redes neuronales cerebrales cuando uno establece un cambio de conducta. ¿Vale? Esto lo digo porque puede parecer que, ¿cómo voy a cambiar yo eso? Y hace muchos años sí que se pensaba que era más difícil, que uno tenía una determinada personalidad y unos determinados hábitos y con eso te ibas a quedar y ya a cierta edad olvídate, tú ya eso no lo vas a cambiar. Y sí que se puede. Pero como para todo se requiere de cierto, no me gusta la palabra esfuerzo porque parece que estoy desanimando a todo el mundo y no es así, es algo de disciplina, algo de poner el foco, poner la atención en lo que uno piensa en el día a día, simplemente es eso, con la garantía de que si realmente lo hacemos, nuestra vida mejorará, seguro. Seguimos. Estos patrones hábitos pueden ser constructivos o beneficiosos o pueden ser negativos o limitantes. Vale, me pueden decir también que si son positivos y beneficiosos, ¿para qué los voy a cambiar? Y están en lo cierto. Yo solamente digo aquí que llegado a un punto es mejor poner el foco en los negativos, está claro, pero llegado a un punto, si uno quiere continuar con el crecimiento personal, a mí me parece fundamental el autoconocimiento. Y el autoconocimiento lo engloba todo. Engloba lo positivo, engloba lo negativo, engloba quién soy yo, dónde están mis preferencias, por qué decido esto en la vida y no esto otro. Entonces, desde ese punto de vista no está mal también atender a los positivos, ¿no? Vamos primero a los negativos, que son los que por supuesto nos están haciendo daño, pero que ahí lo dejo. Yo pienso que conocernos está bien, sobre todo para soltar condicionamientos y llegar a un momento de mayor libertad emocional y conductual. Seguimos. Patrones de pensamiento negativos. ¿Qué son? Si ya vimos lo que son los patrones de pensamiento, pues los negativos son los negativos, ¿no? Distorsiones cognitivas. ¿Por qué he puesto este nombre? Porque en psicología cognitiva, Aaron Beck, Burns, que luego les recomiendo un libro también si me lo recuerdan. Bueno, se llama Sentirse bien, por si se me olvida, de otro psicólogo cognitivo más actual que Aaron Beck. Llaman a los patrones de pensamientos negativos, los llaman distorsiones cognitivas. Fíjense qué curioso que lo llamen distorsiones. Ahora vamos a ver por qué, o lo digo ya.
¿Qué es una distorsión? Cuando una realidad está distorsionada, no la estamos viendo como es, ¿no? Se me figura así una imagen como de algo borroso, como de no estoy viendo con nitidez la realidad, la estoy viendo distorsionada. Pues estos psicólogos, este modelo propone que los patrones de pensamiento negativo son distorsiones negativas de la realidad. O sea, yo me pongo como unas gafas y veo todo lo que pasa, o todo lo que pasa no, ya veremos cuáles son esos patrones porque los vamos a enumerar con nombres y todo. Lo veo a mi manera, pero a mi manera negativa, ¿vale? Algo que a lo mejor es neutral, que no tiene ese significado real, yo lo distorsiono y generalmente para sentirme mal yo. Luego, por supuesto, también se afectan nuestras relaciones. Pues esto no sé si lo leí o no lo leí. Vale, esto es importante. Si los patrones de pensamiento negativos no se cuestionan, veíamos que esta charla prometía ser práctica, ¿no? Y todo lo que estamos viendo yo creo que es fundamental para hacer la práctica, porque si no salimos de aquí diciendo, ¿para qué? ¿Yo para qué voy a estar haciendo eso? Yo lo hago si realmente creo que es una cosa que tiene algún sentido, ¿no? Lo primero es cuestionar esas formas de pensar que yo tengo. Y esto puede parecer muy obvio, pero es que no lo hacemos mucho. Pensamos de una manera y creemos que esa es la realidad. Y es mi forma de pensar y de interpretar la realidad. Vale, si no se cuestionan, pueden establecerse como circuitos neuronales recurrentes, lo que decíamos antes, dificultando el cambio y afectando a la salud mental y emocional. Vale. Y las distorsiones, aquí vemos, Aaron Beck se le considera, creo que lo dije antes, el padre de la psicología cognitiva. Y esta es la definición que él dio de las distorsiones cognitivas, diciendo que son errores sistemáticos en el procesamiento de la información que llevan a interpretaciones negativas, irracionales e inexactas de la realidad. Este modelo explica cómo estos patrones de pensamiento contribuyen a estados emocionales como la depresión o la ansiedad. Y sin entrar en depresión y en ansiedad, que ya es un nivel mayor de un estado emocional negativo, también pueden llevar a un sufrimiento cotidiano más, pues precisamente eso, más cotidiano, más del día a día, pero que no deja de ser sufrimiento. ¿Vale? Entonces, identificar, cuestionar y luego reemplazar estas distorsiones con pensamientos más racionales y equilibrados promueve el bienestar emocional. Y esta frase resume la importancia de toda la charla. Vale. Pensamiento todo o nada, antes de entrar. Esto es una de las distorsiones cognitivas. Yo me he tomado la libertad, después de tantos años estudiando todos estos temas, digo, bueno, como la charla la hago yo creo que tengo alguna potestad para elegir el orden de las distorsiones según un poco mi criterio, ¿no? Quiero decir con esto que si leemos y atendemos a los libros de Aaron Beck o de David Byrne, que no me acordé antes del nombre, ellos utilizan un orden concreto, particular de cada uno. Es más, algunos utilizan más distorsiones que otros. De hecho, David Byrne creo que tiene alguna más y yo he cogido como un compendio de las que yo considero a lo mejor más importantes porque algunas se solapan, parecen que es lo mismo y podrían llevar a confusión y yo lo que quiero es que tengamos más o menos una idea clara de todo esto. Entonces, más o menos las ordené. Hubo dos que no añadí aquí, pero que las voy a nombrar y luego les digo por qué, porque también tiene un sentido. Y empezamos con la primera. Un patrón de pensamiento, una distorsión cognitiva que se llama todo o nada. Vamos a empezar diciendo que esta es la distorsión cognitiva que tienen las personas que son más perfeccionistas. Si no llego al todo, no tengo nada, blanco o negro. Si no consigo una máxima puntuación, soy un fracasado o fracasada, por ejemplo. ¿Vale? Tendencia a evaluar las situaciones y o cualidades personales recurriendo a categorías extremas, blanco o negro. La vida es una escala de grises, más bien.
O sea, no podemos permanecer todo el rato aquí. Yo creo que nadie puede. Y lo que es peor, yo no puedo descalificarme a mí como persona porque un día o dos no llegue a la máxima calificación. Hablando de calificaciones, pero es que cualquier cosa que haga, en cualquier ámbito de la vida en el que uno ponga el valor también de las cosas, ¿no? A mí me gusta cocinar, como un día se me queme la comida, no veas. Qué desastre soy, ¿no? Si no llego al máximo nivel posible, no soy nada. Ese es el patrón, ¿vale? Y es muy habitual. No es realista porque la vida rara vez es blanca o negra. Las categorías absolutas rara vez nos catalogan a nosotros. Nos desacreditamos constantemente porque difícilmente satisfaremos, que esa palabra suena rarísima pero existe, nuestras exageradas expectativas. Antes ahí en la puerta también nombrábamos expectativas, no me acuerdo ahora en qué momento, pero cuidado con las expectativas exageradas, porque tienen mucho que ver también con esto. Un ejemplo, lo que he puesto en azulito debajo de cada uno son ejemplos que aparecen en algunos de los libros o alguno que se me haya podido ocurrir a mí. Un estudiante que siempre obtenía la más alta calificación, al conseguir otra solo un poco menos alta, llegó a esta conclusión: ahora soy un fracaso total. Es lo que decíamos. Saco un día un 7 y como no existe pues lo que está en medio de lo mucho o lo poco, pues soy un fracaso. ¿Vale? Otro, la personalización. Y ya lo veremos ahora, y lo voy a poner como apoyo. Dicen que es la madre de la culpa. ¿No nos suena sentirnos culpables por todo y por cosas que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros? Asumir que uno es el responsable de eventos negativos externos cuando no hay fundamentos para hacerlo. Esto es importante. Recordemos que las distorsiones hablan de cuando no hay fundamentos reales, que es, pues yo creo que muy habitualmente. A ver, si yo realmente he sido responsable de algo, está muy bien asumirlo para intentar corregir los errores. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con que, pues no sé, se va todo el mundo porque tienen que quitar el coche de ahí y yo digo, esto es por mí. Seguro que caí fatal a todo el mundo, por ejemplo. O hay un señor ahí que ha puesto cara de enfadado. Eso es que yo dije algo que le molestó. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que decidimos arbitrariamente, que lo que ha sucedido ha sido culpa nuestra o se debe a algún motivo relacionado con nosotros. Por ejemplo, cuando una madre vio el cuaderno de ejercicios de su hijo, había una nota de la maestra en la que se indicaba que el niño no estaba trabajando bien. Inmediatamente pensó: he fracasado como madre. Me gustó mucho este ejemplo porque creo que a las madres y a los padres, pero bueno, creo que un poquito más a las madres por lo que yo he podido ver en mi práctica de psicóloga, pasa mucho. Nos culpabilizamos por todo. Y todo soy yo, he sido yo, sin fundamento real alguno, ¿no? Y es importante, primero, hablamos identificar. En el libro de Sentirse Bien de David Burns, esto se amplía y sale y hay muchos consejos, ¿vale? Que es un libro que está muy bien. Pensamiento catastrófico. De verdad, van a ir viendo, y seguramente que con los dos anteriores ya lo han visto, cómo nos sentimos identificados cada uno o cada una con el suyo o los suyos, porque cada uno tenemos unos cuantos, pero todos, es que yo no he conocido a nadie nunca que me diga yo no me identifico con nada de eso. Nadie, o sea, todos, yo la primera, ¿vale? Yo la primera que me he trabajado mis cositas también con mis autorregistros que veremos luego. Pensamiento catastrófico. Imaginar que el peor resultado posible ocurrirá. Esta distorsión también es conocida como magnificación y minimización. Pensamiento catastrófico era más bien lo que decía Aaron Beck, pero es lo mismo. David Burns utiliza magnificación y minimización y ahora veremos por qué.
La magnificación ocurre cuando nos fijamos en nuestros propios errores, temores o imperfecciones o lo que creemos que son imperfecciones y exageramos su importancia. Convertimos hechos negativos comunes en monstruos de pesadilla. O sea, yo cometo un error, me tropiezo y soy lo peor, he hecho el ridículo, ¿cómo voy a hacer esto? Esto no se va a olvidar en la vida, en mi carrera se acabó y ese tipo de cosas, ¿vale? Que luego decimos, sí, puedes pasarlo mal un ratito, pero ya está, ¿sabes? No pasa nada tampoco. No tiene tanta importancia como tú le estás dando. Ante un error cotidiano en el trabajo, por ejemplo, decimos, Dios mío, he cometido un error, qué terrible, qué horrible, la noticia va a correr como la pólvora, mi reputación está arruinada. Otro patrón, catastrofización. ¿Vale? Y Bourne lo llama magnificación-minimización porque a la vez que le damos una magnificación tremenda a lo malo, minimizamos lo bueno. En este caso del tropiezo yo podía decir, a ver, Dácil, ¿cuántas veces has hecho charlas y no te has tropezado? Por una ya ha sido todo tan terrible, tan horrible y eres tan... Estoy poniendo a veces ejemplos tontos, ¿vale? Pero es para que entendamos el mecanismo. Entonces él dice, a la vez que magnificamos lo malo, minimizamos lo bueno. Y ese es el mecanismo. Pero como hay otros patrones que hablan de esto de minimizar, pues entonces me gustaba más aquí, para esta charla, lo del pensamiento catastrófico. Descalificar lo positivo. ¿Vale? La tendencia a transformar las experiencias neutras, cotidianas, vamos a decir normales, o incluso las positivas en negativas, restarle valor a los logros. Esto tiene muchísimo que ver con una autoestima, vamos a decir, no saneada. Yo no valoro del todo mis logros, ¿vale? Y una cosa es lo que yo le diga a los demás y otra cosa es lo que yo sienta de verdad. Porque yo puedo decir, sí, yo tengo una autoestima súper alta. Pero aquí lo que tratamos de ver son los pensamientos que realmente yo tengo. Y si no hay honestidad, mejor, pues no sé, no nos dediquemos a trabajarnos los pensamientos. Es que tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Y lo digo porque tendemos mucho al autoengaño. A veces no nos queremos ni admitir nosotros que pues tengo este patrón o debería trabajar esto. No queremos verlo. Y no pasa nada, es que nos pasa a todos. Es una de las cosas que he querido como dejar muy claro. Yo me he trabajado 1000 cosas. Y esto tiene que ver con la baja autoestima, ¿vale? No solo se ignoran las experiencias positivas, sino se transforman inteligente y rápidamente en su opuesto de pesadilla. Descalificar lo positivo es una de las formas más destructivas de la distorsión cognitiva. Ejemplo, cuando alguien alaba nuestro aspecto, nuestro trabajo, puede que nos digamos a nosotros mismos, quieren quedar bien y nada más. O no tiene importancia. Y por eso decía lo que le digamos a los demás. A veces también está la creencia, ¿se acuerdan de lo que era creencias? Que decíamos antes. A veces está la creencia de que si admitimos que hacemos algo bien o que tenemos, no sé, aspectos positivos o logros, si admitimos esto, qué prepotente voy a quedar. Eso es una creencia. Y esa creencia también hay que cambiarla. ¿Por qué? Si es que todos tenemos logros, todos tenemos cualidades positivas, todas diferentes. Todos tenemos absolutamente algo que aportar maravilloso a este mundo, yo estoy convencida, y mientras más personas conozco, más lo pienso. O sea, entonces, ¿por qué vamos a sentirnos prepotentes? Eso es una creencia que hay que cambiar. Pero este patrón de pensamiento no es una creencia, es un patrón, una forma de responder. ¿Vale? Y una cosa es lo que le decimos a los demás y otra es lo que yo realmente pienso. Y esto habla de lo que yo pienso. Porque a veces lo decimos, o sea, sí que me lo creo, sí que creo que puedo tener ese logro, me lo creo, pero no lo admito por esa otra creencia. No sé si me explico. Vale, seguimos. Conclusiones apresuradas, y aquí hay 2. Según Bourne hay 2. Y las vamos a ver claramente. Las conclusiones apresuradas, las 2 que vamos a nombrar, es la tendencia a apresurarse a sacar arbitrariamente, otra vez decimos, una conclusión negativa que no está justificada por los hechos de la situación planteada.
Es decir, que yo saco una conclusión sin que la situación se haya dado. Vamos a ver cuáles son esas lecturas del pensamiento. Fíjense que muchas veces están interrelacionadas, pero tienen su particularidad. Pues lo que decíamos antes, viene alguien y me pone un gesto, pone un gesto, perdón, ven, me pone un gesto. Y yo pienso que es por mí, y es porque la persona ha tenido un mal día. Y yo no solamente pienso que es por mí, sino es que adivino lo que creo, que adivino lo que está pensando. No, eso es porque yo le dije ayer tal cosa y claro, se fue pensando, tiene que ser por eso. Eso fui yo. ¿O qué le habré hecho? ¿No nos ha pasado esto? ¿Qué habré hecho yo ahora para que el otro esté así? Y el otro no durmió bien o discutió con su pareja o yo qué sé, pero que no tiene por qué ser por nosotros. Yo le digo a esta y a la siguiente no, a esta, yo le digo que es que a veces lo que suelo pensar es nos creemos el centro del universo, ¿verdad? Y a mí esto me ayuda. Lo de decir esto en alto me ayuda a decir, Dasil, no eres el centro del universo. ¿Qué te has creído? Que todo el mundo se enfada por ti o se siente alegre, que tú eres el centro de tu universo, no del de los demás. Vamos a soltar estas historias. Y si alguien tiene un problema conmigo, que venga y me lo diga. Que adivinos no somos. Y ahí vamos al siguiente, error del adivino. Está muy relacionado, pero esto habla sobre todo de adivinar el futuro. ¿Y adivinen qué? Adivinar el futuro en negativo. Porque si yo estuviera pensando todos los días, me va a tocar la lotería, me va a ir estupendo, me voy a encontrar, y me lo creyera de verdad, pues bueno, a lo mejor no llega, pero yo vivo feliz. No, esto es en negativo, ¿vale? La preocupación excesiva, los ¿y si le pasa algo? ¿Y si me da alguna cosa? ¿Y si? ¿Vale? Por ejemplo. O simplemente que no voy a montar en avión porque se va a caer. O no voy a hacer esto porque me va a pasar esto otro. Y nos damos cuenta de que estamos hablando de un futuro que no existe y que esto es muy importante, que no ha pasado absolutamente nada que me indique que vaya a pasar. Porque puede que me digan, no, pero es que si hago deporte de riesgo, a ver, tampoco tiene por qué pasar, ¿vale? Pero, a ver, entendamos que hay cosas que pueden tener unas probabilidades de algo, no estamos hablando de eso. El patrón de pensamiento se activa porque sí, ante un montón de circunstancias. Y eso es lo que lo diferencia de a lo mejor un peligro real. Razonamiento emocional. Esto, todas son muy curiosas. Esta es pues que yo, si tengo una determinada emoción negativa porque me siento mal por lo que sea, yo paso a justificar el mundo y lo que pienso del mundo y a lo mejor de los demás en base a mi emoción. Vamos a imaginar que tengo un mal día por lo que sea, todos hemos tenido un mal día y no le damos explicación, no tiene una explicación o seguramente que sí, pero a lo mejor no hemos llegado a ella. Y en base a cómo nos sentimos nosotros, justificamos todo lo demás o explicamos todo lo demás, cómo nos hablan, el mundo es lo peor, mi profesión es un asco, no sé qué. No sé si nos suena, pero a veces lo hacemos también. Y vemos a los demás tal como nos sentimos nosotros. ¿Vale? Vamos a leer lo que pone aquí. Se trata de tomar las emociones como prueba de la verdad. La lógica es la siguiente. Si me siento como una inútil, quiere decir que soy una inútil. Este es un ejemplo no me gusta la expresión para nada, pero bueno, es un ejemplo de David Byrne y es un ejemplo de un patrón de pensamiento. Es para que veamos cómo funciona. Este tipo de razonamiento es equívoco. El razonamiento emocional interviene en el estado depresivo, dado que las cosas le parecen tan negativas, supone que lo son. Me siento abrumado y desesperanzado, por consiguiente debe ser imposible resolver mis problemas. Ese es uno. Por cómo me estoy sintiendo, yo estoy haciendo la inferencia, que hablamos antes de inferencia, de que no voy a poder resolver mis problemas. O estoy enfadado con usted, lo cual prueba que usted ha estado actuando muy mal y tratando de aprovecharse de mí.
O sea, yo estoy justificando la actitud de otra persona o interpretando, mejor dicho, la actitud de otra persona en base a cómo yo me siento en ese momento. Y esto en las parejas a veces se da con cierta frecuencia. Vale. Generalización excesiva. Cuando generalizamos en exceso, llegamos a la conclusión arbitraria de que algo que ha ocurrido una vez volverá a ocurrir una y otra vez. Y vuelvo a poner ejemplos tontos, aunque se da en un montón de situaciones, pero es para que entendamos el mecanismo. Digamos que un día me he preparado para venir a una charla y cuando salgo a la calle, no voy a decir otra vez me tropiezo, pues empieza a llover y se me moja todo, tengo que volver a casa. Yo pienso que cada vez que vaya a dar una charla se me va a estropear la charla por algo. O va a llover o me va a pasar algo. Es un ejemplo tonto, pero el mecanismo es ese. Me pasa algo una vez. De hecho, David Burr ponía el ejemplo de un señor que le cayó excremento de pájaro en la cabeza cuando salió a hacer algo profesional, y la frase fue, es que siempre me cagan los pájaros encima, algo así, en su terapia, porque este señor es psicólogo. Y le dijo, la forma de que la persona lo vea es, ¿cuántas veces te ha pasado esto? Vamos a poner en el último mes, en el último año, en los últimos 5 años. Un poco para que veas que te ha pasado una vez. Y me estás diciendo que cada vez que sales te va a pasar esto o que te va a pasar algo malo. Pues generalizamos en exceso, entonces nos sentimos mal. El dolor del rechazo, dice también este autor, es la consecuencia casi totalmente de una generalización excesiva. Porque si yo siento, a nadie le gusta el rechazo o una crítica negativa o algo de esto, pero no es lo mismo, un malestar momentáneo de decir, pues mira, no le vamos a caer bien a todo el mundo y eso es una realidad que mientras antes la sumamos, mejor. Y otra cosa es que mi vida se vuelva, o que yo me pegue una semana entera dándole vueltas a la cabeza y muy mal, y porque he sentido un rechazo. ¿Vale? Porque lo estoy generalizando, no estoy pensando solamente en un momento y una persona, es como que lo generalizo a todo mi ser y a todas mis relaciones. Cuando deberíamos pensar esto, simplemente no le puedo caer bien a todo el mundo, nunca llueve a gusto de todos. Filtro mental, ya estamos, no sé si se están cansando, ¿no? Esta también puede tener algún parecido con otras que hemos visto, pero todas tienen su particularidad. Elegimos un detalle negativo de cualquier situación y nos fijamos exclusivamente en él, percibiendo así que toda la situación es negativa. Este es al revés que el de antes, descalificar lo positivo. Esto es que te fijas directamente en lo negativo y no existe nada más. Tiene su pequeño matiz. Una estudiante universitaria deprimida, cuando terminó uno de sus exámenes, estaba tan segura que se había equivocado en 17 de 100, atención, 17 preguntas de 100, que salió diciendo que iba a suspender, que qué desastre. Y uno dice, si hay 100 preguntas y tú sabes que has hecho mal 17, ¿no te estás fijando solamente en lo que has hecho mal? Tuvo la máxima calificación, este era un ejemplo real, o sea, la mayor de la clase. Pero ¿qué pasa? Que yo no estoy fijándome en las que contesté bien, sino solo en las que contesté mal. ¿Tiene algún sentido? ¿A que no? Pues así lo hacemos. Otro ejemplo que pongo yo es que uno se va a una reunión o una fiesta, aquí mismo, lo que sea, y va todo estupendo, pero en un momento determinado, no sé, alguien se levanta y grita y no sé, y tira una silla y se va. Y me preguntan, ¿qué tal la charla? Yo iba a poner el ejemplo de una reunión, pero bueno, al final salió la charla. Y yo digo, un desastre total. Digo, porque un minuto determinado de la hora y media que estuvimos ahí, alguien se levantó y lo lógico es que el otro me pregunte, ¿y el resto del tiempo qué pasó? Y yo tendré que admitir que realmente estuvo todo muy bien y que eso fue un minuto. ¿Por qué estoy fijándome solo en el único punto negativo de toda la jornada? Pues ese es el ejemplo y lo hacemos también. A ver, herramientas y estrategias prácticas. Qué maravilla, yo pensaba que a lo mejor no me daba tiempo. He traído fundamentalmente 2.
Una es la principal, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que sirve mucho. Y creo que además es la propuesta por la mayor parte de los psicólogos cognitivos. Y que además la podemos hacer nosotros por nuestra cuenta, iba a decir en casa, no, porque yo creo que lo importante es llevarse uno un cuadernito o unos folios, yo diría un cuadernito todavía mejor dedicado a esto, al crecimiento personal, que qué maravilla de cuaderno, luego todo lo que habla de nosotros, cuando lo tengamos un poquito relleno, ¿no? Un autorregistro. ¿Vale? ¿Y por qué digo que creo que es importante que lo saquemos de casa? Porque no es lo mismo. Está haciendo mucho calor, ¿verdad? No es lo mismo registrar un pensamiento, una conducta, una situación después de 2, 3 horas, 5, que casi al momento. O sea, y más cuando queremos llegar a pensamientos automáticos que están en el inconsciente. O sea, es muy importante, a ver, yo sé que estamos en el día a día y que muy difícilmente siempre podamos sacar la libreta, estoy en una reunión de trabajo y no voy a... Digo, bueno, ahora en cuanto pueda voy a hacerlo. Voy a sacar el autorregistro y voy a registrar. Se trata de registrar lo que hemos visto hoy, ¿vale? Y ahora voy a explicar cómo. Esto, las personas que me conocen en consulta lo saben porque no siempre, o yo siempre les hablaba antes de las distintas ramas de la psicología y yo pues tomo un poquito de algunas dependiendo de la persona, dependiendo del momento, dependiendo de lo que se quiera trabajar, ¿vale? Pero sí que es verdad que he trabajado mucho con los patrones de pensamiento negativo para intentar cambiarlos. Y el autorregistro es una herramienta para mí fundamental, ¿vale? Al principio puede parecer tedioso de, tú me vas a hacer, está escribiendo eso. Y yo digo, yo no hago nada, yo recomiendo. Yo también lo hice en su momento y me llevaba mi libretita, me pareció fascinante. Digo, qué herramienta de autoconocimiento tan increíble. Situación, primera columna, también decirles que yo suelo recomendar 4 columnas, por esto de no estar haciendo tedioso el trabajo, digo, con 4 yo creo que es suficiente, pero bueno, esta última tampoco está de más para quien la quiera añadir. Situación, emoción. Yo lo que tengo que fijarme es en el momento del día en el que me haya sentido mal. Y tengo que encontrar la emoción que defina ese estado. Miedo, angustia, nerviosismo, por ponerles nombres así que son más cercanos a todos, ¿vale? Porque no es que haya que poner el nombre exacto de la emoción primaria, no. ¿Cómo me he sentido? Pues he sentido tristeza, miedo, angustia, ira, rabia. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Situación, emoción. Pues estaba en una reunión de trabajo y mi jefe hizo este comentario. ¡Pum! Esa es la situación y yo sentí rabia. Esa es la situación, emoción, no más. Con esa situación, emoción, yo voy al pensamiento automático. Y esta es la parte más complicada, pero cuando la logramos, bueno, más complicada, más o menos, porque lo de la distorsión también requiere un poquito de práctica después de lo que acabamos de ver hoy. Cuando logramos llegar al pensamiento que ha generado esa emoción, porque la psicología cognitiva se basa en que los pensamientos generan emociones. Y es así. Les voy a decir más, no es lo único. Es un tema muy complejo el de las emociones. Las emociones no solamente van por la vía de los pensamientos, también van por la vía de los condicionamientos. Hay otras maneras de sentir emociones. Ya eso se vería en otra charla, sí puede ser. Pero es verdad que la mayor parte de las emociones yo creo que están condicionadas por lo que pensamos. Lo que pasa es que esos pensamientos muchas veces son rápidos, respuestas automáticas, que están en el inconsciente, que salen, que no sabemos ni que están ahí. Entonces, pensamiento automático, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, en el hecho este de que vamos a suponer, en vez de la situación que dije antes, vamos a suponer que alguien bosteza, ¿no? Ya que estamos todos aquí, y yo pienso, esta charla ha sido un fracaso. La persona se está aburriendo. Las personas, vamos a ir más allá, las personas se están aburriendo. Ya no, me cambio de profesión.
mañana me dedico a hacer otra cosa. Imagínense que puede pasar, ¿eh? Que no podemos tomar a risa, pero puede pasar. Yo digo situación, emoción. Estamos en una charla y una persona ha bostezado y yo he sentido angustia, nerviosismo, he perdido el hilo, ¿no? Por ejemplo, pensamiento automático. Lo acabamos de decir, ¿no? Soy un desastre. Un pensamiento, una idea, recordemos lo que era. Las personas se están aburriendo. No sirvo para esta profesión. Los anoto aquí. No nos frustremos porque nos cueste un poco al principio llegar a esos pensamientos, porque es que no es fácil, porque están en el inconsciente muchas veces, surgen rápido. Pero si hacemos el esfuerzo ese de pararnos y decir, a ver, ¿qué pude yo pensar? En el ejemplo anterior de lo que dijo mi jefe o mi jefa, me dijo esto y ¿qué pensé yo para sentirme así? A lo mejor me dijo que yo no había hecho un trabajo bien o lo que sea, ¿y yo qué pensé? Que soy un fracaso, que no hago nada bien, que bla, 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 lo que sea, ¿vale? De cada uno, aquí. Y ahora vamos a la columna del patrón de pensamiento o distorsión cognitiva, que son las que vimos anteriormente y un par de ellas más que ahora nombro, ¿vale? Rápido. ¿Cuál? Si yo digo soy un desastre, hay una que es etiquetación, que la voy a decir ya, o generalización excesiva, o filtro mental. ¿Por qué entre tantas personas yo me estoy fijando solo en el comportamiento de una para catalogarme a mí y para catalogar esta charla? Cualquiera me podría decir, a ver, Daciel, pero ¿cuántas personas había? ¿Por qué piensas? Sobre todo también lectura del pensamiento. ¿Por qué creo yo que esa persona se aburre? A lo mejor no durmió bien anoche. O simplemente el bostezo no tiene por qué ser que uno se esté aburriendo. Estamos cansados. Eso nos ha pasado a todos, ¿o no? ¿Por qué pienso yo eso? Entonces, distorsión. Y voy poniendo las que yo considere que van ahí. Y ahora, la columna más bonita de todas, la que más me gusta, el pensamiento alternativo, que yo lo llamo pensamiento positivo realista. Y digo realista porque a veces confundimos esto de la psicología positiva con, no sé, voy a inventarme una realidad que no existe en positivo. No, uno se tiene que creer lo que se dice a sí mismo, ¿vale? Tiene que ser real, positivo pero real. Y si hemos dicho que las distorsiones cognitivas están cambiando una realidad, están distorsionando una realidad, entonces si yo busco un pensamiento alternativo, tiene que ser un pensamiento realista. Y sería pues esto que acabamos de decir. En base a estas distorsiones, ¿cuál podría ser el pensamiento alternativo? Daciel, tú no sabes por qué está esa persona bostezando. Tú no sabes lo que a esa persona le pasa. No tiene por qué tener nada que ver contigo. Como dijimos antes, no eres el centro del universo. Cada uno tiene su mundo. O había muchísimas personas en la charla, no te fijes solamente en una persona. Y a mí me encanta poner al final de todo esto, ¿y si era por ti, qué? Eso es liberador. Al final de decirlo todo, dices, ¿y si era por ti, qué? Ese ruido no sé si he tenido yo la culpa. Personalización. El ruido es culpa mía, no lo sé. Me encanta ese finalizar, porque al final lo que tenemos que trabajar también es que el juicio de los demás no nos importe tanto. ¿Quién es el otro para ser mi juez? ¿Quién? Y ahí se lo digo a todos y a todas, en serio, importante. Nunca le vamos a caer bien a todo el mundo. Qué liberador es asumirlo de verdad. Respira uno hasta mejor. En plan, vale. Ha llegado momentos en mi vida en que yo he dicho, a ver, ¿a quién le caigo mal? Quiero verlo. De verdad, quiero verlo, o sea, ya no huyo de eso. Quiero verlo por sentir que es real. Esto es el mundo, ¿no? Ya está, no pasa nada. ¿Qué problema hay? Es más, cuando alguien nos juzga, sobre todo sin conocernos, que lo hacemos habitualmente, lo que está extrapolando es su propia inseguridad hacia nosotros. Y nosotros también lo hacemos.
¿vale? Porque dijimos que hay cosas que no nos va a gustar mucho ver. Y tenemos que admitirlo, esto es bidireccional, yo también lo hago. Y cuando me doy cuenta de que estoy juzgando, a lo mejor digo, oye, frena, porque tú no conoces muy bien a la persona. ¿Qué es eso que estás proyectando tú de ti? Que dices, me cae mal si la has visto una vez. Todo eso es mirar hacia uno en lugar de mirar hacia afuera. Así que al final de todos esos pensamientos alternativos, realistas, digamos eso. Y si es por mí, no pasa nada. Ya está. Y al final, la última columna, que yo nunca la añado porque me parece que es añadir demasiado, pero si la queremos añadir simplemente es evaluar cómo cambió la emoción de entrada que había aquí, cómo cambió cuando yo puse un pensamiento alternativo, viendo la distorsión cognitiva, cambiándolo por un alternativo y decir, ahora cómo me siento. Porque esto no es solamente un ejercicio de, venga, voy a escribir que me mandaron unos deberes, no. Esto es que lo que yo ponga aquí, yo lo sienta y lo repita y diga, es que esto es la realidad, no esta, aquella. Y haciendo esto en el día a día con mi libretita, se van cambiando esos patrones, se van desactivando. No significa que yo pase a pensar diferente y a ser otra persona. Sí y no. No es que yo cambie unos patrones negativos por positivos. Yo creo que lo que pasa simplemente es que desactivo los negativos y me abro a vivir de otra manera, a pensar de otra manera, a decir, vale. Y llega un momento que uno automatiza el ser capaz de hacer un chasquido así y dejar de lado ese patrón de pensamiento negativo mucho más rápido. Yo no digo que a mí ahora no me pase, nunca. Me siguen pasando, me siguen viniendo esos patrones, pero ahora soy capaz de verlo rápidamente y decir, Dácil, aquí está otra vez la catastrofización, por ejemplo. O aquí está el hecho, a mí me hizo gracia lo que me decían de los coches por eso. Digo, esto es un gran ejemplo de esta charla. No te pienses que se levantan por ti ni porque la charla esté mal. ¿Quién me lo decía? No lo digo. Pero es así. ¿Y yo por qué vengo a dar este tipo de charlas? Porque a lo mejor si vengo a hablar de otra cosa lo pienso. Porque me salta. Pero como me lo he trabajado, a lo mejor lo pienso en un instante, me pasa por la cabeza y digo que no. Y luego digo, ¿y si es que? Tampoco pasa nada. La próxima charla ya que no venga esa persona, si no le gustó, ¿no? Pero esto vamos a aplicarlo en el día a día todos nosotros. Yo pienso, ¿no? Sería interesante. Pero ya, por supuesto, cada uno, vamos, decide. Y el segundo y último, ¿vale? Es el cuestionamiento socrático. Esto vamos a ver, estos son preguntas. Preguntas que nos hacemos, que yo, por ejemplo, en consulta le hago a las personas. Viendo la distorsión, pues hago preguntas para intentar que la propia persona se dé cuenta de lo irracional del pensamiento, del patrón de pensamiento. Pero lo podemos hacer nosotros también, con todo lo que hemos visto hoy, leyendo un poquito más, adentrándonos un poquito más. Yo cuestiono ese pensamiento. Cuando me siento mal, a través de, por ejemplo, el autorregistro, digo, a ver, ¿qué evidencias tengo yo para decir que ese pensamiento es verdadero? ¿Y qué evidencias tengo para decir que es falso? Hablábamos antes de que la mayor parte de los patrones de pensamiento no son realidades, es que no lo son, por eso son patrones de pensamiento. Si fueran realidades, estamos hablando de otra cosa. ¿Estoy sacando conclusiones apresuradas o yo sé que esto es verdad? ¿Estoy pensando antes de tiempo? Cuando nos vienen hablando del futuro es muy evidente. Porque a partir de hoy seguro que nos damos más cuenta de estas cosas. ¿Y en qué te basas para pensar que va a pasar esto? Y la propia persona, nosotros mismos nos damos cuenta de lo irracional. Decimos, ¿y yo por qué estoy hablando de pasado mañana? ¿En base a qué? No, pues son preguntas. ¿Estoy viendo solo lo negativo y descartando lo positivo? ¿Cómo vería esta situación otra persona? Esto me encanta. ¿Cómo vería otra persona de fuera esta misma situación? ¿La vería igual que yo? ¿O seguro que me diría, ¿a dónde vas?
Eso no tiene nada que ver con la realidad. Y luego también les propongo una cosa, cuando el problema o el conflicto que nos surja sea con otra persona, preguntando a veces tenemos suficiente si es una persona cercana. Mira, te vi con mala cara el otro día, ¿te pasaba algo? O te veo con expresión, ¿te pasa algo? Y así muchas veces nos vamos a dar cuenta de que lo que pensamos no estaba sino en nuestra cabeza. ¿Este pensamiento me ayuda o me perjudica? También interesante. Vale. Si me perjudica, ¿para qué lo quiero? No nos hemos dado a veces cuenta que estamos bien. Imagínense hablando con alguien, una terracita, estupendo, todo, y un simple pensamiento, un recuerdo, nos cambia totalmente la emoción. Y empezamos a sentirnos mal. Y yo pienso cuando me pasa eso, pero si estaba bien, no ha pasado nada, es solo mi cabeza. Y entonces intento desactivar, digo, fuera, igual que viniste te vas, no te quiero. Y este paso de poder hacer eso con los pensamientos viene después de un pequeño esfuerzo con todas estas cuestiones y al final se consigue. Decir, freno el pensamiento. De hecho, eso aparece como otra de las técnicas, saber decir, te freno, no te quiero aquí, prefiero pensar de otra manera. ¿Vale? Entonces, terminamos con esta frase de Alejandro Magno, que en su momento añadí en una charla o en un taller, porque habla del autoconocimiento, que al final esto es parte del autoconocimiento que tanto defiendo, que decía, conocerse a uno mismo es la tarea más difícil porque pone en juego directamente nuestra racionalidad, pero también nuestros miedos y pasiones. Si uno consigue conocerse a fondo a sí mismo, sabrá comprender a los demás y la realidad que los rodea. Así que, ¿ya? Finito. ¿Cómo dejar la mente en blanco? Vale, sí. A ver, no se trata exactamente a lo mejor de eso, sí, pero yo te explico y creo que es la única respuesta, según mi punto de vista, la meditación. El conectar con el momento presente. La meditación es una manera. El momento presente es el único que existe, finalmente. Donde único no hace falta pensar, porque lo vivimos. ¿Vale? Entonces, las técnicas que nos ayudan a conectar con el presente nos ayudan a desconectar la cabeza. Es maravilloso. Yo cuando descubrí eso es que se me ponen... Porque es que yo hace muchos años era de las que decía imposible dejar la mente en blanco. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pero cuando descubrí las técnicas como mindfulness, meditación, llámese como quiera, en las que la respiración consciente, ¿no? que es una de las técnicas más sencillas, entre comillas, de meditación, dije, es que esta es la manera. Lo que pasa es que el conectar con el presente no es una cosa que debamos intentar de forma muy pretenciosa, sino poco a poco, con mucha paciencia, porque si no pensamos que no podemos, porque, a ver, tenemos una inercia muy grande de pensamientos, ¿no? Y frenarla de golpe es imposible y nos vamos a frustrar si lo intentamos, pero podemos decir, venga, vamos a empezar por un par de minutitos al día, 1 minutito, 2 minutitos, de intentar respirar conscientemente, metiéndonos a lo mejor en un grupo, que hay muchos grupos hoy en día que hacen esto, porque además el grupo ayuda mucho, porque uno se siente apoyado, estás haciendo una práctica con otras personas. O yo también recomiendo muchas veces, busca un buen vídeo de una meditación guiada y ponte una alarmita del móvil de 1 minuto o 2 e intenta que esa práctica sea más o menos cotidiana. Y poquito a poco también vas creando un hábito de ir frenando un poquito esos pensamientos, porque el presente, insisto, es el único instante donde no hace falta pensar, porque es el instante que estamos viviendo. Entonces yo creo que eso es otra práctica que nos ayuda mucho en ir frenando la inercia mental. Para mí es difícil el saber
cuando me está perjudicando de verdad. Ese pensamiento que podemos tener de ese juicio que estamos pensando que hacen sobre nosotros, que no es real, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? ¿Cuándo es perjudicial? ¿Cuándo, aun cuando te des cuenta, te está llevando más allá de lo real y te está dañando y te puede llevar a situaciones muy complicadas? ¿Cuándo es el momento de hacer algo, ¿no? Ahora. Sí, claro. Es verdad que muchas veces es más evidente que otros, o en muchos casos es más evidente que en otros porque estamos sufriendo más, ¿no? Pero siempre se sufre por interpretaciones erróneas de la realidad. Entonces yo creo que el momento es siempre ahora. Sí, ¿y qué hacemos con todos esos patrones que estabas tú hablando, ¿no? ¿Qué hacemos con esos patrones que ya tenemos adquiridos y posiblemente desde la niñez? Y hemos hecho unos patrones tan arraigados, con tanta creencia, que es muy difícil solo con decir, oye, que esto no me conviene. Exacto. No es nada de fácil. No. Te puede llevar mucho más allá de lo que... Es difícil, es difícil. Yo espero no haber transmitido la idea o el mensaje de que es algo fácil. No, para nada. Por eso mismo, por eso mismo en la diapositiva del inconsciente dejaba como claro, intentaba, ¿no?, dejar claro que la parte inconsciente es de difícil acceso y algunas cosas más que otras. Hay cosas mucho más soterradas que otras. Hay otras que pues accedemos un poco más fácil. Pero bueno, bajo, no sé si decirle promesa, pero yo creo que si uno lo empieza a poner en marcha poquito a poco en la vida, se da una mejoría, poco a poco. No podemos esperar que sea una cosa de un día para otro o que de repente pues ya está, pero sí que es verdad que requiere una disciplina, un pequeño esfuerzo, una toma de decisión constante de poner la atención en eso. Yo me decía a mí misma cuando empecé con esto, Dacil, estás en el camino. Y decirme eso, estás en el camino del crecimiento desde ya. Ya has dado el primer paso con saber esto. Ahora voy a intentar, cada vez que me sienta mal por lo que sea, ese autorregistro. Por ejemplo, yo propongo esa práctica. Puede que haya otras personas que propongan otras maneras. Pero eso es una práctica diaria de me siento mal ahora, vamos a ver qué pensamiento hay detrás. Y esto es autoconocimiento, sí o sí. Aunque a lo mejor decimos el pensamiento que hay detrás no me está hablando de las distorsiones que dijo esta mujer ahí. Yo creo que es otro. Pero sea lo que sea, te vas a conocer un poquito más. Y serviría hacer este cuadernillo de deberes, por decirlo de alguna manera. Claro, uno está trabajando, no puede, como has dicho antes, parar y ponerse a pensar, a escribir. No puedes. Se puede dejar todo para la noche, sentarte. Se puede. La efectividad no va a ser la misma, pero se puede. De hecho, yo muchas veces lo hacía así. En algunos momentos sí que decía, a ver, voy a sacar la libretita. Y en otros hacía el ejercicio por la noche de con tranquilidad intentar recordar. Pero fíjate que al final son tantas las veces en las que nos sentimos muy mal por cosas que si lo haces el mismo día no te resulta tan difícil recordar lo que sentiste. ¿O no nos ha pasado muchas veces que el solo recuerdo de una situación nos genera rápidamente otra vez la rabia, la sensación? Porque como lo estás haciendo el mismo día, lo evocas y lo sientes. Y dices, ¿qué pensé yo? Y entonces lo escribes. Y es autoconocimiento. Si lo haces el mismo día, ya si eso es una semana después, a lo mejor pues ya lo mezclamos con otras cosas, ya puede pasar también que lo reconozcas, pero sí se puede hacer. Bueno, primero agradecerte, quería hacerte un pequeño feedback, agradecerte muchísimo, siendo el tema que estamos tratando, que con todo el rigor del mundo y con toda la seriedad del mundo, pero has dado la charla de una manera no solemne, cosa que
nos abre más al que estamos aquí y, bueno, llega de otra manera. Eso quería decírtelo. A mí personalmente me ha resultado muy, muy útil conocer y entender, gracias a ti, no lo conocía, los patrones de conducta negativa. Y después decirle a todos los compañeros y compañeras que están aquí que efectivamente sabemos que es un trabajo, que, por denominarlo de alguna manera, pero que se puede. Se puede. Y es un trabajito que nos vamos a ir haciendo cada día, pero poder se puede. Y funciona y ayuda, y te voy a dar un aplauso porque me encanta lo que acabas de decir. Gracias, gracias. Voy a intentar respirar. Muchas gracias. A ti por venir. No sé si está fuera de lugar la pregunta que voy a hacer. Para nada. Está emocionada. Cuando tú identificas, tú conoces mi situación, un patrón de conducta de mucho dolor y sabes por dónde viene, ¿cómo puedes llegar a tener esa toma de conciencia para estar en ese momento presente que en cada momento te está causando tanto dolor? ¿Cómo puedes tomar conciencia? No sé si te estoy metiendo. Sí, no, tranquila. Para Continúa. yo poder tener la calma, perdón, que necesito en cada momento para poder salir de tanto dolor. Vale. Porque me pierdo. Fíjate que lo que me planteas, y yo sé también por dónde va más allá de esta práctica de los pensamientos, pero nada está fuera de lugar. También el que me conoce sabe que yo siempre digo que nada es casualidad, y tienes mucha razón en decir que hay veces que el afrontar las situaciones es muy difícil. Sobre todo hay ciertas situaciones en la vida, como es el proceso de duelo o el proceso de una depresión grande, que son muy difíciles. Entonces decimos, vamos a vivir el presente. Y decimos, ¿pero cómo? ¿Cómo me enfrento yo a esto? Yo lo único que puedo decir es que en este mundo que vivimos hay ciertas situaciones que son inevitables, absolutamente para todos. Y que la única manera de atravesarlas es vivirlas. Con todo el dolor, con la aceptación del dolor, con la aceptación de las emociones. Tenemos que aceptar esos procesos y vivirlos para atravesarlos. Luego, por supuesto, con la ayuda de nuestros seres queridos, con la ayuda del terapeuta que se pueda tener o con ayuda, siempre con apoyo, pero debemos vivir los procesos de dolor con aceptación, porque cuando uno trata de no vivir un dolor, no deja de vivirlo. No sé si me explico, pero es imposible. Quizás se hace incluso más grande, porque no se va a ir porque yo no lo quiera sentir. ¿Recuerdan cuando hemos hablado de la aceptación? Y es difícil, pero sabiendo que es difícil tenemos que decir, yo decido permitirme a mí vivir este proceso acompañándome, queriéndome, con mucha paciencia conmigo, permitiéndome llorar si lo necesito, permitiéndome atravesarlo con la compañía que yo quiera tener cerca, mimándome mucho. Es la única manera. Y luego todas estas cuestiones, el trabajar también los pensamientos, el trabajar cuando me venga un pensamiento que sea destructivo, intentar cambiarlo por otro, todas estas cuestiones no están de más tampoco. Pero nunca intentar evitar lo que estoy sintiendo. Porque al final se hace más grande, se hace peor. Parece paradójico, pero es así. Cuando uno se mima y se permite atravesar, se vive la situación de una forma mucho más sana. No digo que no dolorosa, es que no puedo engañarles, y ustedes lo saben. O sea, el dolor en este mundo es inevitable, pero también sabemos que tenemos también un montón de cosas bonitas y buenas, y personas
alrededor que nos apoyan. Y bueno, también saben que yo, bueno, algunos y algunas que me conocen, yo soy pues muy espiritual. Tenía algún taller incluso de inteligencia espiritual, me encanta ese tema. Y vamos, también con la forma esta de pensar, yo creo que se alivia un poquito el alma ante cualquier pérdida, ¿no? También pienso, valga la redundancia, que no es solo una forma de pensar, yo estoy convencida, pero no deja de ser una creencia, no tengo pruebas, ¿no? Pero bueno, no sé si te ha ayudado mi contestación, Rosy. Gracias. A ti. Yo les decía antes que no nombré dos distorsiones, ¿vale? Las nombro rápidamente. Una es la etiquetación y la otra es las enunciaciones debería. La etiquetación es cuando nos etiquetamos a nosotros mismos de forma despectiva. Cuando decimos, por cometer un error o lo que sea, decimos soy un desastre, o qué despistada soy, o qué tal, lo que sea. Esta forma de expresarnos la dejé para el final y la quería nombrar y no la puse en la diapositiva porque suele ser cosas que nos decimos, ¿no? Pero no dejan de ser pensamientos. Esto es otra distorsión, porque uno no es una sola cosa ni toda la personalidad está dentro de esa etiqueta. No es lo mismo decir yo tengo despistes de vez en cuando a yo soy despistada. No es lo mismo. No es lo mismo decir, ay, he cometido un error, a qué desastre soy. Entonces, cuando pensamos eso, siempre nos sentimos mal. Y esa es otra distorsión que se puede añadir al autorregistro. Y luego lo de las enunciaciones debería es cuando nos decimos que deberíamos haber hecho cualquier cosa o deberíamos habernos levantado temprano, deberías haberte preparado la charla un poquito más. Cualquier cosa de estas. También dice David Byrne que nos hace sentir mal porque nos está imponiendo, es como darnos una orden, como decirnos, no lo has hecho bien, ¿no? Entonces también está bien tenerlo en cuenta, porque a lo mejor si nos vienen este tipo de pensamientos, pues no está mal para el autorregistro tampoco decir, a ver, no me voy a imponer nada, lo he hecho lo mejor que he podido. No lo he podido, no sé, me lo he preparado mucho, cualquier cosa positiva, realista que pueda decir. Y bueno, veo que no se ha ido mucha gente a cambiar el coche. Me he encontrado muchas veces con gente muy negativa. He tratado de ayudarle y no se dejan ayudar. Entonces yo trato de evadirme de esas personas. Porque digo, no me va a aportar nada y siempre la doy de lado. Y también he pensado muchas veces lo que has dicho. Me arrepiento, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué tal? Pero digo, voy a quitarme eso de la cabeza, porque si no estás toda la vida con ese tema, ¿eh? Totalmente. Has dicho una cosa que me hace lanzar la siguiente, no voy a decir reflexión, la siguiente forma de ver las cosas, y es que nadie se puede, no podemos ayudar a nadie que no se quiera ayudar. Vale. Yo digo siempre que la intención de hacer algo debe estar en la base de todo, la intención propia. No significa esto que yo le dé de lado a las personas o que le dé o no le dé de lado, sino que yo hago hasta donde puedo y puedo a lo mejor aconsejar, dar una percepción, dar una opinión o decirte en un momento dado, mira, te echo una mano, cuando me necesites aquí estoy. Pero yo no puedo cambiar a nadie o obligar a alguien a hacer las cosas que no quiere hacer o ver lo que no quiere ver. No puedo, los psicólogos tampoco, ¿eh? Esto es una cosa que me gusta decir porque a veces parece que tenemos como una varita mágica, ¿no? Hay personas que piensan un poco esto, me da la sensación, y esto no es así. Yo puedo servir de guía, pero luego es uno mismo el que tiene que aplicar el cambio. Y tiene que decidir el cambio. Y hay que decidirlo en el día a día. Y no es un camino ascendente, es un camino que tiene sus retrocesos y sus bucles. Esto también lo digo porque vamos a permitirnos tener pequeños retrocesos, que esto tampoco es, venga, ahora ya empiezo a subir y ya no me pasa nada, ni sufro, ni nada.
No, vamos a sufrir, a veces. A lo mejor cada vez menos. O irán cambiando las cuestiones por las que sufriremos. Pero vamos a tener a veces retrocesos también porque nos despistamos un poquito y el día a día es como es. Esto también está bien saberlo para que seamos amables con nosotros mismos y no seamos tan autoexigentes, que es que no tendría sentido. Si lo que estamos tratando es de no sufrir tanto y nos ponemos ahí unas metas, ¿no?, de todo o nada, vamos a ir poquito a poco. Y otra pregunta, también he notado lo que dijiste, lo que habías dicho antes. Lo que habías dicho antes, que a veces nota cuando una persona te cae bien y cuando no, o cuando percibes que tú le caes bien a la otra persona. Yo eso lo he notado también. ¿Lo notas? Sí, también. Muchas veces. A veces te has podido equivocar y a veces no. ¿No? Es porque no sabemos, a veces nuestra Que puede tratarla, tienes razón. Claro, a veces es nuestra interpretación. ¿No nos ha pasado eso? Que a veces la primera impresión, nos ha pasado las dos cosas, que tenemos una primera impresión de alguien que luego cambia por completo, o que pensamos que, no sé, quedamos con alguien en una reunión o lo que sea, y pienso que la otra persona yo le he caído fatal, y luego te dice, ¿qué dices? Tú, si es que ni me fijé en ti, por ejemplo. Sí, cierto. Y dices tú, yo pensando que soy el centro del universo, ¿verdad? Y esto también nos sirve para darnos cuenta de todo lo que hemos visto hoy. A veces sí podemos acertar, no pasa nada tampoco. Pues si es que no, vuelvo y repito la frase que a veces no queremos aceptar, pero es así, no le podemos caer bien a todo el mundo. Y es liberadora, yo lo decía antes, pues ya está. Gracias a todos y a todas Bueno, ustedes. con esto damos por finalizada la charla.